Hola a todas, a todos. Esto es Énfaso, una entrega más de nuestro programa. Somos Diana y Pacupe. Y pues el día de hoy vamos a hablar de las diferencias que existen entre la educación presencial y la educación a distancia. Vamos a hablar quizás principalmente desde nuestro punto de vista como docentes o facilitadores, pero también pues hemos estado del otro lado. En algún momento estudiamos una carrera y lo hicimos de manera presencial y bueno, ya nos dirás tú, pero también yo he tomado cursos en línea de actualización y pues para conocer más acerca de mi campo del conocimiento. Entonces digamos que también he estado del otro lado como, no solo como docente, sino como estudiante en las dos modalidades, ¿no? Entonces, ¿tú qué experiencia, por ejemplo, tienes las dos también? Bueno, sí, obviamente en mis tiempos no existía la opción a distancia. Somos de la era pre-internet y cuando empezó el internet pues todavía era muy arcaico, no soportaba que hubiera un sistema de educación a distancia. Así es que pues toda mi formación desde kinder hasta universidad, posgrado, fue presencial. Entonces, esa parte. Ahora, ya teniendo el posgrado y pues como dices, ¿no? Estos cursos de actualización y todo, y sobre todo también después de la pandemia, pues se dio un boom de muchos diplomados, cursos, talleres que son a distancia. Durante, ¿no? Durante eso y después. Ajá. O sea, posterior después de la pandemia o con la circunstancia de la pandemia, se exploró esa posibilidad y bueno, había sistemas que ya permitían la educación a distancia por ese entonces simplemente pues empezaron a explotar, ¿no? Ya existían estas plataformas como Skype y como Teams, como, no sé, había las plataformas como Moodle o de este tipo de aulas virtuales, ya existían. Ajá. Y simplemente muchas personas pues no habíamos tenido tanto acercamiento con ellas. Pienso que después de eso muchos nos vimos obligados a utilizarlas. Y también mucha gente encontró el potencial que había de los cursos a distancia, ¿no? Sí, y que de hecho hasta las presenciales de pronto yo he visto como que se han convertido en un poco híbridas, ¿no? En donde vas y das tus clases presenciales, pero sí utilizas estas aulas virtuales en donde pues, los estudiantes pueden subir o enviar trabajos de actividades, ¿no? Sí, ya que nos vimos obligados muchos docentes a aprender la docencia a distancia, pues vimos algunos atributos que hemos seguido implementando, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues vamos para ir puntualizando acerca de estas diferencias en cuanto a la educación presencial y a distancia, pues preparamos algunos pues tópicos para ir como desmenuzando, irnos más o menos en orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues primero quisiera que habláramos de la parte estructural y de la flexibilidad que da cada uno de los sistemas, ¿no? La educación a distancia, por ejemplo, pues las y los estudiantes tienen acceso a los materiales de estudio y a los contenidos, a las clases, pues los pueden ver en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Entonces pueden ellos estudiar a su propio ritmo. No tienen estas barreras geográficas que si quisieras estudiar presencialmente tendrías que estar situado cerca de donde se da el curso o bueno, la oferta educativa. Y pues no se tienen que desplazar las personas, ¿no? Con respecto a la educación presencial, bueno, pues los horarios son como más rígidos, ¿no? Tienes un horario muy específico al cual tú vas a un aula, tomas una clase, te tienes que desplazar, incluso pues requiere una inversión, digamos, monetaria para que tú te desplaces. Y bueno, es un tiempo adicional, ¿no? Porque cuando tú decides estudiar una carrera a distancia, pues si estás en tu casa, abres los materiales y allí no te tienes que mover, ¿no? Entonces no inviertes un tiempo extra en estos traslados, no sé. ¿Tú cómo has visto esa parte? De la estructura. Bueno, pienso que
Quisiera yo hacer mención que se pueden atender poblaciones de naturaleza muy diferente, ¿no? La educación a distancia, por esta flexibilidad que da, pues demanda un tipo de estudiante también que tenga iniciativa y sea autodidacta, ¿no? Entonces no es el mismo, no es para todos, y no creo que las dos modalidades sean para todo tipo de personas. Estamos acostumbrados, o la tendencia siempre ha sido la educación presencial, pero pienso yo que existen personas que, bueno, antes cuando no existía alternativa, pues era la opción. Quizá hubo algunos casos de deserción escolar por la limitante o pues las características que requería la educación presencial, ¿no? Entonces, esto que mencionas de la flexibilidad de horarios, otro factor donde la educación a distancia tiene algunas ventajas es el espacio, ¿no? La infraestructura que necesita. La educación presencial requiere aulas, instalaciones, laboratorios, etcétera, mientras que la educación a distancia te permite el tener simplemente implementada una plataforma virtual donde puedas tener los contenidos, un sistema de entrega de actividades, un sistema donde los profesores puedan hacer retroalimentaciones, recibir e influir ahí en el aprendizaje. Entonces, esa flexibilidad demanda también características en los alumnos diferentes. Bueno, y dices, es como una ventaja, ¿no? Que teóricamente se refiere a menos infraestructura. Pero una desventaja que yo veo, o sea, es como que se supone que todos podrían tener acceso a una educación a distancia, ¿no? Porque todo el que tenga una conexión a internet. Exactamente, todo el que tenga un dispositivo electrónico y una conexión a internet que te permita entrar a estos cursos, porque muchas personas no tienen el acceso a estos elementos, ¿no? Entonces, para estas personas quizás sí sería más factible tomar un curso que se dé, o sea, que quien ponga la infraestructura de las aulas y todo eso sea alguien más y no ellos. Claro, sí, o sea, porque ahí tú pones, digamos, la infraestructura que aportas es tu equipo, tu conexión a internet y tu equipo. Eso es un requisito, ¿no? Pues sí, pero también pienso que, digamos, en zonas muy marginadas, pues donde no hay infraestructura para una escuela, pues se tienen que desplazar grandes distancias, pues tal vez sería más fácil, ¿no? Acercar esto. Obviamente la infraestructura sí tendría que dar lo suficiente para que haya conexiones a internet, porque si no hay infraestructura ni para conexión a internet o energía eléctrica, digamos, pues sí, ya sería todavía más difícil. Entonces, pienso que se puede llegar a mayor población, pienso que se puede utilizar mucha de la infraestructura que ya existe en muchos lugares, pero que sí, que en países como México, que tiene pues muchas serranías, la orografía es accidentada y que hay lugares que siguen estando un poco aislados, pues tanto la educación presencial como la educación a distancia siguen siendo un tanto inaccesibles, pero aún así, bueno, veamos las cosas que sí puede abarcar, ¿no? Siguen siendo inaccesibles y de hecho, pero vimos, por ejemplo, como decías, hace rato mencionabas lo de la pandemia, ¿no? Se esperaba que toda la población migrara a esta parte de educación a distancia mientras se resolvía este problema del COVID, pero pues, o sea, si los estudiantes y las familias no tienen los recursos para tener pues acceso a internet o acceso a algún dispositivo, pues era imposible. Mucha familia tuvo que invertirle. Tuvo que adquirir equipos, tablets, teléfonos inteligentes, computadoras, que no era un gasto que no tenían programado y tuvieron que hacerlo. Ahora, y ahí me permite. O que no lo pudieron hacer y se rezagaron educativamente. Sí, pero también ese tema también impuso, y yo creo que puso de manifiesto un poco lo que yo decía al principio, que no es el mismo tipo de estudiante el que va a tener educación presencial o el que va a obtener todos los beneficios de la educación a distancia, porque requiere capacidades y habilidades tanto de los docentes
como de los estudiantes. Todo, claro. Entonces ese tema de la pandemia obligó a muchos docentes pues que no estaban preparados, y a muchos padres de familia que no estaban preparados, y a muchos estudiantes que no estaban preparados a someterse a la modalidad a distancia, y muchos terminaron odiando ese sistema porque hubo que tener una curva de aprendizaje de muchas herramientas, pero así rapidísimo, ¿no? Y pues sí impactó, y bueno, hubo ahí, se habla mucho, ¿no? Bueno, nosotros que estamos en educación presencial, generaciones que dicen, no, es que ciertas habilidades que no adquirieron los estudiantes que estuvieron educándose a distancia por la pandemia. A veces también creo que se exagera, y ya cualquier deficiencia que detectan, ¿no? Ya se lo achacan a la pandemia, sí. Que ay, bueno, es que estos fueron de los de la pandemia, y ya de eso, de pronto, pienso yo que también es como de buscar una explicación y asumir que eso impactó. No, sí estoy convencido de que hubo un impacto, es decir, la pandemia empezó en el 2020 y digamos ya cuando la normalidad se recuperó fue hasta yo creo que el 2022. Entonces es un tiempo fueron bastante 2 años, amplio. Por ejemplo, pues los estudiantes que iban a estar, no sé, los universitarios, pues 2 años de su carrera universitaria, y si fueron los 2 últimos, pues peor, pero la gente que estaba en bachillerato o en la secundaria, pues prácticamente toda su secundaria, todo su bachillerato. Entonces, ahí es otra diferencia muy grande. No sé si entra en esta categoría que estás hablando, pero la educación presencial te permite sociabilizar, conocer, interactuar con otras personas. Pues para allá iba, ¿no? Sí. O sea, la interacción. ¿Cómo es de diferente la interacción entre la educación a distancia y la educación presencial? La educación presencial, pues tienes allí a los estudiantes, tú puedes ver cómo reaccionan ante las actividades que les estás poniendo, puedes ver si se distraen y pues captar su atención, puedes ver cuáles son, digamos, sus habilidades o sus carencias, y utilizando eso, pues ir modificando las actividades o ir retroalimentando en tiempo real. Claro, tienes la inmediatez de sí, ver si algo que ideaste te está funcionando. Sí, entonces como que es algo más personal. O sea, la interacción en la educación a distancia, no conoces a las personas a las que estás retroalimentando, o las conoces muy poco. Las vas conociendo por sus trabajos, pero te puedes hacer ideas pues, que no. Bueno, depende también los sistemas, porque de sistemas a distancia hay muchos. Hay algunos, ¿no?, que tienes clases a través de videoconferencias, ¿no? Pero bueno, la modalidad nosotros estamos que básicamente tienes muy pocas videoconferencias, y además pues no es obligatorio que estén, porque la idea es que el estudiante sea el autodidacta. Entonces básicamente tu influencia como docente o como facilitador en la educación de ellos es en las actividades que diseñas y en las retroalimentaciones que realizas. Hasta ahí llega tu poder o tu influencia. ¿Poder? Ay, tu poder suena muy así. Poder, bueno, la capacidad de influir o de guiar su aprendizaje hacia lo que tú esperas que se obtenga. Tienes menos capacidad, o sea, el que pone el esfuerzo es el estudiante. Entonces de él depende si hace un esfuerzo, una buena investigación, si hace un buen reporte, y tu influencia en este estudiante pues va a ser el guiar un poco una vez que tú recibes un trabajo. Pero si tú diseñaste una actividad que tú pensaste que los iba a hacer pensar o hacer investigar, y de pronto encuentras que encontraron un atajo, pues ya fue, ¿no? O sea, ya la actividad no te funcionó como esperabas, y ya recibiste los trabajos, y ya solo tienes hasta la próxima vez que des esa materia o la siguiente actividad que planees, ya dices, esto no me funciona, hay que modificar acá. Entonces no tienes la inmediatez. Esa es una de las principales diferencias, que los docentes, pues nuestra influencia es menor. Solo podemos ir un poco guiando, pero sí, realmente como los estudiantes son los que determinan a qué profundidad se quieren ir y qué tanto quieren aprender de un tema, pues bueno, es como ellos te toman la decisión, y ya tú solo puedes un poco decir, te falta aquí, esto lo hiciste muy bien,
animarlos quizá, porque es pues una educación muy que depende de su iniciativa y de su esfuerzo y de su empeño. Pero yo también hablaba un poco de lo que te da que pues tú puedes ser en la educación a distancia, tú puedes estar solo y encerrado en cuatro paredes y tu interacción es solo a través de comunicación claro. escrita, no sociabilizas. No sociabilizas. En la educación presencial, pues haces trabajos en equipo, discutes ideas entre personas. Simplemente estás en un aula con otros. Sí, 30, estás ¿no? escuchando, o alguien ya dijo un chiste y ya te reíste, ¿no? Entonces, o sales y ves el ambiente afuera, sales a ¿no? tocar pasto. Pero antes es que yo quisiera puntualizar en algo porque dijiste, los estudiantes a distancia son los que hacen el esfuerzo. Pareciera, con esa frase, que los a presenciales no se esfuerzan, o sea, sí se esfuerzan también, y los docentes cuando damos cursos en línea, pues también hacemos cierto trabajo. Lo que pasa es, y pues como para aterrizar bien esa idea, es que la educación a distancia, pues sí, o sea, el mayor trabajo y el mayor esfuerzo lo hacen el estudiante, ¿no? O sea, no es como que los docentes no hagamos nada y que en presencial igual los estudiantes pues se la pachanguean, no hagan nada. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, como que a mí se me hace más pesado y más duro ser estudiante en un sistema a distancia, porque tú, o sea, si todo el mundo trabajamos, pero tú como estudiante a distancia le tienes que trabajar muchísimo más. Y pues retomando eso que decías, ¿no? Esto de la disciplina. Cuando nosotros como profesores estamos viendo que los estudiantes están ahí chacoteando, pues como que tú los regresas puedes tratar de captar la atención. Ahí por acá, ¿no? Pero a distancia, pues es una autodisciplina, ¿no? Que si no tienes esta fuerza de voluntad, digamos, para mantenerte trabajando y avanzando, o no tienes esta organización, porque se requiere mucha organización para lidiar con pues los trabajos y todo lo que vas aprendiendo, pues resulta un poco difícil que puedas ir avanzando, ¿no? en tu aprendizaje cuando estás en un sistema a distancia. Entonces, si ahí tú como docente solamente es, oye, mandándole mensajes. Oye, ¿cómo vas? Ajá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te retrasaste? No, sí. Pero no, es que es distinto, pues te digo, son habilidades distintas. Está interesante y bueno, otra cosa es con respecto a las sociabilizaciones, los contactos que puedas generar a lo largo de tu formación. Cuando tú estás estudiando a distancia, estás más limitado a conocer al que posiblemente pueda ser puedas hacer una sociedad o puedas generar un vínculo, con qué maestros te vas a vincular, de quién puedes sacar más información o más contactos. Pero creo, o sea, bueno, sí, pero creo que entre compañeros, porque pues sí hacen los grupos, ¿no? Donde interactúan y todo. Claro. Y tú mismo has experimentado, pues, haber hecho amigos a través... A distancia, ¿no? Entonces, sí está más limitado, pero no es imposible. No, y a lo mejor puede ser más enfocado, pues también, ¿no? O sea, como que, pues, tú mismo puedes ir viendo qué compañeros no son los cumplidos, los que entregan mejores trabajos y todo, o sea, en la educación a distancia. Bueno, no sé, es que de las dos formas. Es que no puedes saber. De las dos, no puedes saber, pero puedes ir viendo con quién tienes afinidad. Por lo mismo que dices, se forman grupos, ¿no? O sea, hoy en día en las herramientas, ¿no? En Teams, en WhatsApp, en Telegram, pues se forman grupos informales. Pero tú no puedes ver cómo es su interacción de ellos. En cambio, en presencial, tú los observas quién se sienta con quién, o sea... Pero yo pienso que da unas posibilidades distintas porque de un lado tú conoces por cómo se expresan y pues ahí cada quien, o sea, puedes hacer un juego más de espejos, ¿no? Como qué personalidad muestras, mientras que en la educación presencial es más como cómo te impacta visualmente y, ¿no? O sea, son dos cosas distintas las que puedes ver. En los grupos estos que se hacen y que mandan mensajes y todo, pues vas viendo cómo se comunican, cómo se expresan,
vas viendo, puedes ver en los foros qué Claro, tipo de trabajos se pero entregan. en los foros es una comunicación muy formal, o sea, porque es un aula, ¿no? Entonces de trabajo, entonces está como penalizado, Acartonado. está acartonado porque está penalizado, pues, no sé, o sea, dirigirte mal al docente, a los compañeros, ¿no? Sí. En cambio, en el aula, pues ellos están allí existiendo, luego de pronto... No, pero ¿a poco en los grupos, en Facebook, en todo esto, no ves cómo se contestan y todo? Es muy gracioso ver la diferencia en cómo se responden preguntas y dudas en un espacio en donde es informal y donde sabes que no te está viendo una autoridad, Ujú. a cómo es el espacio, cómo te comunicas en los foros estos académicos, ¿no? Es muy diferente. Se da un poco también esto que dices, ¿no? En la educación presencial, pues de entrada tienes un filtro que es tu aspecto y tu indumentaria y tu tono de piel, y entonces todos tendemos a socializar con las personas con las que más nos vamos identificando, que son más afines a nosotros. Como tú tienes toda... Pero más como por personalidad, ¿no? O al menos en donde yo doy clases presenciales, no he detectado ningún patrón así que por fisonomía se... Bueno, pero fuiste también estudiante, ¿no? ¿Con quiénes te vinculabas? ¿Cómo veías los grupos que se formaban? Pues ya había afinidades, ¿no? Y había ciertos... había filtros. Me llevaba con Había la guapa filtros. del salón. Así. Bueno, Tú eras la guapa del salón. No, mentira. Sí, por eso, pero de todos modos, o sea, a mí me cuesta mucho más trabajo saber ellos qué están pensando o cómo, o qué dificultades están enfrentando. ¿En qué modalidad? A distancia, ¿no? En la presencial, pues incluso se acercan a hablar contigo, ¿no? A decirte, mire, me pasó tal y tal y tal y tal. O también está la opción de que luego te manden correos y eso, pero cuando tú los tienes enfrente, pues como que se da esta interacción como que más profunda o más sencilla o que más directa o que elimina estos, cuando tenemos una comunicación escrita a veces, pues como no tenemos un tono de voz o esta gesticulación, pues la otra persona el lenguaje no verbal puede malinterpretar algunas cosas, ¿no? Claro, o alguna información sí, se puede perder. por eso se requieren otras habilidades, o sea, la capacidad de expresarte por escrito sin que haya malos entendidos es un reto. Uh-huh. Bueno, incluso a veces, pues tú mismo estás en mal mood y se refleja en lo que escribes, y entonces, bueno, no sé si al menos yo, por el tipo de docente que soy, si tengo esa capacidad de detectar, no, pues andan mal o bien, no sé qué, estando en presencial. O sea, para mí es más fácil detectar en mis estudiantes a distancia, sobre todo los que van cumpliendo en tiempo y forma, y de pronto es de, caray, esta persona me entregaba siempre a tiempo y ahora no me entregó. Algo me brinca ahí, ¿no? ¿Qué pasó con este estudiante? O la calidad de un trabajo cuando sale de la norma. Para mí es más fácil detectarlo que cuando estoy en presencial. O sea, como que, pues, el tipo de docente que yo soy, y quizá eso influye, pues que no soy de estos que digo, aquí siéntense y pongan atención. Yo soy una persona que digo, ven, están aquí por voluntad propia, el que quiere estar que esté y el que no quiere estar que no esté, y no estoy viendo si ya se distrajo fulano, yo digo, pues, si no quieren estar, por mí, si no están es mejor, porque con los poquitos que esté puedo trabajar mejor. Entonces yo no soy de estar atrayendo la atención de, pues, bueno, tú te quieres distraer, adelante, es tu problema. No sé, ese tipo de docente soy. Quizá eso no está bien, pero como que sí soy más de el que quiera aprovechar. Yo cumplo mi trabajo de preparar una clase, según yo, interesante, y actividades, según yo, también interesantes, ¿no? Esa es la parte que yo digo. Y después, pues, se entiende que no todos los maestros somos para todos los estudiantes. Y claro, también, bueno, sí, yo creo que una de mis carencias como profesor
si es el que de pronto no es de, bueno, pues allá están platicando aquellos dos, bueno, allá ellos, ¿no? No soy de estar de, a ver, hey, pongan atención, hey, a ver, participa desde, bueno, el que quiera, y me quedo acá con el grupito de los que están participando, dan ideas y todo, ese soy yo. Entonces por eso me cuesta trabajo a mí detectar lo que tú decías, ¿no? De, bueno, yo ya los vi y digo, aquí hay algo, ¿no? Aquí anda mal o tiene algún problema, me cuesta a mí detectarlo. Pues es que a lo mejor tú tienes esta habilidad de concentrarte. A mí me distrae mucho. O sea, digamos, si yo veo a alguien que está hablando con el compañero de al lado, o sea, si yo solo veo la acción de que están en otro rollo, pues podría yo pasarlo por alto, ¿no? O sea, yo seguir dando mi clase para quienes sí están interesados. El problema es que a veces, o sea, están tan ensimismados en el chisme que, o sea, están hablando a un volumen que, digo, o sea, ya me distraen. Entonces, en ese momento sí yo suelo como decir, hey, acá estamos. Bueno, pero ahí estás justo hablando y estamos tocando otro tema, ¿no? De cómo es tu labor como docente presencial, ¿no? Y cómo esta interrelación, pues también va, dirigiendo el tipo de docente que eres, ¿no? En la educación a distancia, pues no te van a distraer, o sea, tú tienes tu tiempo de planear y de diseñar alguna actividad y después la lanzas, ¿no? Para que esté ahí disponible en la plataforma, en el aula virtual. Y cómo la reciban ellos, tú no ves esa reacción. No veo esa reacción, entonces no. Y no te están distrayendo mientras tú estás planeando. Porque la diferencia también es, pues, o sea, a final del día, también para la educación presencial, pues planeas, ¿no? Tienes tu clase, sí. ¿Qué dices? Estas van a ser las actividades que voy a para las dos planeas. Sí, por eso te digo. Y la diferencia es que es mucho más trabajo. También bueno, no sé, porque luego el estar retroalimentando a 50 estudiantes no es cosa del otro día. Es también un montón de trabajo, ¿no? en la educación a distancia. La diferencia es que tú puedes organizar mejor tu tiempo. También tú como docente tienes bueno, pues yo si quiero trabajar a las 3 de la mañana y de 3 a 6 de la mañana, donde nadie me distrae y todo, pues me aviento ese trabajo. En cambio, en la presencial, aparte de que ya planeaste y decidiste qué actividades, tienes que estar en tu horario ahí y ejecutar la actividad y luego todavía regresas a tu casa a revisar también trabajos. Entonces, pues no sé, creo que la carga de trabajo en general es bastante para los docentes, ya en cualquiera de las dos modalidades. La diferencia es que en la distancia no ves exactamente la reacción de los estudiantes a una actividad. Ves pues cómo ejecutaron. Y de pronto te das cuenta cuando tú comunicaste algo mal. Cuando tus instrucciones no fueron claras y se genera ahí como que unos van por un lado y otros van por otro y dices, sí. Uy, aquí la regué. La regué y puedes en ese momento recomponer, ¿no? O sea, por ejemplo, yo si pongo un experimento y estoy en la presencial, sí. Los estoy observando qué están haciendo y me puedo acercar con ellos, con los equipos de trabajo y decirles, a ver cómo van, esto que están haciendo así, ¿no? Uh-huh. Y recomponer y modificar, pero en la distancia tú... Hasta que recibes los trabajos, te das cuenta. Sí, exacto, ¿no? Les pones las actividades, les das las instrucciones y cuando recibes los trabajos, si hay algo que hiciste mal, que las instrucciones no están claras, pues te das cuenta, sobre todo cuando son la mayoría, ¿no? Porque no falta que la mayoría entendió correctamente, no, exacto. Y uno o dos pues como se fueron por otro lado, sí. No, pero eso sí, no te puedes realmente cuando me doy cuenta que lo hice mal es cuando la mayoría pues o cuando te empiezan a llegar las preguntas, ¿no? Oiga, sí, aquí como y entonces tú mismo la educación a distancia también te obliga a ser mucho más claro en las instrucciones, porque no les vas a poder estar diciendo ojo aquí, esto, no se vayan a equivocar, esto tiene que ser así, no. O sea, las instrucciones que des tienen que estar muy claras, muy detalladas y muy concisas. Uh-huh. Y entonces también eso ayuda a tu capacidad de claridad de explicar y de decir, esto es lo que espero obtener
para obtener esto tienen que seguir A, B, C, D, E, tienen que leer esto, tienen que analizar esto, tienen que y generarme este producto. Entonces también como docente te obliga a ser mucho más claro y ser, o sea, yo, por ejemplo, mi capacidad de diseñar actividades, pues sí mejoró bastante desde que empecé a ser docente a distancia. Pues por lo mismo, porque antes en la presencial, que es donde primero empecé dando clases, pues sí decía, bueno, pues voy a hacer estas actividades. Y ya, ¿no? Era diseñar la actividad y desde ahí ya llego, aquí está, y les explico, ¿no? Y como dices, bueno, a ver, por equipos hagan esto, por equipos hagan esto, y ahí les voy dando y me voy paseando por todas las mesas y voy guiando ya, pero sobre la marcha, ¿no? Es más, es diferente y también es también, ¿no? Vas viendo cómo van reaccionando los equipos, pero tienes esa gran ventaja de que puedes ir guiando sobre la marcha, puedes ir moldeando y puedes modificar la actividad si ves que algo no está fluyendo. Eso te da la inmediatez, ¿no? El estar en contacto con los estudiantes, pues esta actividad. Para empezar, pues no tienes tú que detallar tan bien las instrucciones porque las puedes ir guiando, ¿no? Con tu presencia. Sí, porque a veces aunque estén bien detalladas, luego no. También es que el estudiante presencial es más disperso porque están con los compañeros y no se toman el tiempo a veces de leer todas las instrucciones. En cambio, el que es a distancia también desarrolla esta pues, capacidad de decir, bueno, primero leo todo y luego empiezo a hacer. Porque como saben que no va a estar ahí el maestro para ir a guiar lo que tienen que hacer, pues sabe que primero lo lee y todo lo entiende, ¿no? En cambio el otro es de, bueno, echa relajo. Echa relajo, ahorita lo hacemos. Ahorita vemos. Pero fíjate, eso que dices que también tiene que ver con este apartado de atención, podría tener como ciertas ventajas y desventajas estar en este sistema presencial, ¿no? En donde dices eso, ¿no? Que los estudiantes pues se confían de que están ahí los profesores, ¿no? Y que te van a decir las instrucciones como 5 veces si es necesario. Pero tienen este espacio en donde se pueden concentrar en sus estudios. O sea, a eso van, ¿no? Sí. Van a la escuela y sí conviven con sus compañeros y sí echan relajo, pero ese es un momento para sus estudios, ¿no? Quizás regresan a su casa. Y hay un espacio, ¿no? Ajá, hay un espacio físico en donde aquí venimos y nadie me va a perturbar de que venga a estudiar. ¿Sabes si tienes un amigo ladilloso? Sí, o que te empieza a platicar y tú quieres poner atención y el de al lado te está... Bueno, o sea, sí, pero tanto estudiantes como profesores, a distancia, cuando estás en tu casa, o sea, y a mí me ha pasado en las dos modalidades, o cualquier trabajo que yo quiera hacer en casa, que me siento a trabajar y sí o no que cuando estamos trabajando al mismo tiempo, de pronto uno le dice al otro, oye, ya viste aquí que no sé qué, ¿no? O sea, la familia o las personas que viven contigo te distraen, o sea, aunque no quieran. La cotidianidad de la vida es que el problema ahí es que tu espacio que habitas es también tu lugar de estudio. Y entonces, bueno, supongo que todos los que estuvieron a distancia durante la pandemia lo padecieron, ¿no? O sea, de pronto el reconfigurar tu casa. Tengo una sesión sincrónica, cállense por favor. No, y también, bueno, y ahí también hay las disparidades económicas, ¿no? Porque pues quien tiene un estudio, un cuarto propio, puede acondicionarlo y se encierra y listo, pero quien esté en un solo comedor y ahí estás en la mesa del comedor mientras están comiendo la familia o esperar a los espacios y los tiempos también, ¿no? Entonces, pues sí, yo me acuerdo desde que yo era estudiante que te decían, hay que tener tu área de estudio y no sé qué, y acondicionar, y pues realmente hay realidades en las que eso no es tan factible, y entonces en la modalidad a distancia, pues también se tiene que tener la capacidad de eso, de encontrar un espacio en donde puedas decir, ahorita voy a estar en mis actividades, no me interrumpan, ¿no? Este es mi espacio, pero además es mi tiempo, ¿no? O sea, yo puedo dedicarle cierto tiempo a mi trabajo, a mi familia, pero en este momento le voy a dedicar 1 o 2 horas a hacer mis actividades escolares. Es complicado. Para muchas personas es complicado. Sí, por eso te digo que no es para todos. O sea, que requiere no solo
capacidades personales, sino también quizá la comprensión de los miembros de la familia para darles ese espacio, para no decir, ay, estás nomás ahí sentado en la computadora, ¿no? O vete por las tortillas, o vente a reparar esto. Ajá, sí, estoy trabajando, dame chance. ¿No? Sí. Y sí, o sea, porque pues nosotros también, pues como trabajamos a distancia, pues de pronto estamos cada quien en su área. Y sí, o sea, no falta que, oye, ¿ya viste? ¿No? Uno distrae al otro. También nos llega a pasar. Entonces, pues eso, ¿no? El día a día, hacerlo, tener que compaginar el espacio que habitas con el espacio donde estudias, no es tan trivial. Y sí, o sea, si no hay el apoyo de todo el entorno, pues mejor es que te vayas a la educación presencial, porque como bien dices, ahí es... No me va a distraer mi esposa o mi mamá o mis hijos, porque estoy en este espacio, no me tienen ahí, ¿no? Ajá. O sea, no van a estar aquí diciéndome que, como dices, que vaya por las tortillas, o haciendo ruido. Que está haciendo ruido, ¿no? Existiendo. Los estudiantes también hacen ruido de pronto, ¿no? Sí, bueno, pero acá que tú estés tratando de leer algo y la gente esté, pues, existiendo, porque pues, también es el espacio que habitan. Pues también es complicado, supongo, para la familia. O sea, nosotros en algún momento sí tenemos esta confianza y esta apertura para decir, mira, ahorita en serio que necesito... Por favor, me voy a poner los audífonos y nadie me va a molestar. Claro. Pero habrá gente que no tiene esa chance porque pues igual y la familia pues tiene muchas actividades que hacer en casa. O son demasiados. Ajá. No agarran la onda de, oye, deja de distraerme. Pues sí, bueno, cuando fue lo que decías de la pandemia, que el hijo pues tenía que hacer sus actividades en la casa, ¿no? Sí. Y que cuando tenía sus clases yo te decía, ahorita mira, o sea, no quiero que nuestra forma de comunicarnos así en confianza de pronto se proyecte o salga pero acá. Muchas docentes que se vieron forzados a enseñar a distancia, pues sí, de pronto dicen, se enteraban, ¿no? De las cosas que la familia... de pronto gritaban, decían, pues te ibas enterando porque realmente como pues la gente no se inscribió pensando en que iba a tener educación a distancia, pues realmente te metieron a la cotidianidad de su existencia. Los mismos profesores tenían que allí en su casa acondicionarse un espacito porque pues nosotros como sí pues nos dedicamos un poco a eso, pues ya también acondicionamos un espacio, pero más permanentemente, ¿no? Ya más pensado en que necesito tener todo a la mano para no estarme distrayendo aquí y allá. Pues ya, ¿no? O sea, nosotros sabemos que esa es la modalidad en la que estamos. Y entonces, cuando de pronto de la nada tú estás preparado por una modalidad y te imponen la otra, las circunstancias te imponen la otra, pues vas resolviendo sobre la marcha, ¿no? Entonces... creo que ya nos fuimos desviando nuevamente, volvimos al tema de la infraestructura, ¿no? ¿Qué aportas y qué tienes? Porque al final de cuentas todo está integrado, o sea, nosotros podemos ahí medio seccionarlo, pero una cosa interfiere con la otra. No es como que ya si es una... Estamos hablando de que, pues la infraestructura, no, pues la infraestructura también va a limitarte o a potenciarte y también pues esa infraestructura en donde la tienes, ¿no? Porque pues si tú tienes tu propia oficina, pues aunque la familia sea numerosa y tenga muchas actividades, tú te encierras, trabajas, listo. Listo. Otra de las, quizá no viene aquí, pero hablando un poco del tipo de población, la educación a distancia, al menos en la modalidad en la que nosotros estamos, abarca una diversidad de gente que no podrían ir a la educación presencial, ¿no? O sea, muchas personas que tienen un trabajo y sus trabajos, pues no sé, de los trabajos hoy en día que más de 8 horas o el transporte y todo, y hacen un espacio después de su horario de trabajo para poder cumplir con sus actividades. También están
pues no sé, mujeres, amas de casa o amos de casa. Personas que se dedican Al hogar. al cuidado del hogar, ajá. Y entonces, pues que dicen, bueno, puedo compaginar esto, cumplo con estas funciones y después me hago un espacio. También hay personas con discapacidades que también se les dificulta la movilidad o cosas así. Entonces ahí encuentran un espacio. Y también, bueno, lo que yo he visto es gente que está estudiando una carrera en la educación presencial y que dicen, pues a la par me aviento otra carrera en la educación a distancia. Que, o sea, pero sí requiere mucha disciplina y mucha autoexigencia. Pues es que sobre todo, aunque sí trabajan bastante los estudiantes en presencial, como que los profesores ya tenemos planteados los trabajos y los temas y ya tenemos digerida la información. Sí. Y ya, ¿no? Como que se las damos a los estudiantes y vamos moldeando el aprendizaje. Pero los estudiantes en línea, sí les ponemos actividades que sabemos que les van a ayudar a aprender los conceptos que tienen que ver, porque además es muy poquito tiempo, ¿no? También, sí, o sea, las clases a distancia a veces suelen ser, bueno, hay dos tipos, ¿no? Cuando son, muy acotadas de tiempo, pues se ven un montón de conceptos en un tiempo muy cortito, ¿no? Y cuando es un diplomado, una cosa así que luego yo he llegado a tomar, o sea, y hasta estás cansado, dices, ¿ya cuándo va a acabar? Sigo leyendo material si no acabo. Vas ¿no? viendo y dices, y luego vas desbloqueando los niveles. Vas desbloqueando los niveles y dices, ay, hasta que no todavía faltan 6. Sí. Entonces es pesado, es pesado. Es pesado. Yo creo que es más pesado para los estudiantes a distancia aprender. Yo sí creo que es más pesado para ellos, o sea, creo que trabajan bastante los estudiantes que son presenciales, pero trabajan muchísimo más y es muchísimo más pesada la carga de trabajo para los que están a distancia. Así es. Y bueno, pues ¿qué? ¿Cuál sería tu pues digamos, conclusión, recopilando es como que las dos modalidades tienen pros y contras, ¿no? Sí. Digamos que los pros de la educación a distancia serían que si eres disciplinado puedes aprender cosas nuevas e interesantes a tu ritmo, sin necesidad de desplazarse, sin necesidad de invertir tanto, a menos de que tus condiciones sean muy precarias y no puedas tener acceso a la tecnología. Y pues eso, ¿no? Las desventajas son que si no eres disciplinado, pues te va a costar muchísimo trabajo porque tienes que invertirle mucho tiempo, que el mayor trabajo que realizan los estudiantes a distancia, pues lo hacen ellos. Sí, o sea, las actividades de estudio, ¿no? Sí. Del aprendizaje. Sí. Y bueno, no sé si tengas agregar pros o contras para la educación a distancia. Pros y contras. Bueno, uno de los pros es que puedes seguir cumpliendo con un trabajo o con un rol dentro de la sociedad que ya tienes y que a lo mejor en su momento, pues eso mismo te hizo abandonar la escuela o no optar por una carrera universitaria o seguirte preparando, porque pues te viste obligado a no sé, ya hacerte responsable o tener que llevar un ingreso o mantenerte a ti mismo. Y ahora esta modalidad abre una posibilidad ahí, ¿no? Eso creo que es un pro. Un contra sería pues esto que pues básicamente es que ¿qué sería un contra? O a lo mejor pues si no les ves contras, pues no, también, no, eso, el que tienes que ser disciplinado, no sé si eso es un pro o un contra, pero sí es una característica, tienes que ser muy disciplinado y muy organizado. Y eso pues ya depende de cada quien, ¿no? Si es un pro o es un contra. ¿No? Sí. Y bueno, pros y contras de la educación presencial. De la educación presencial.
pues que tienes un espacio más personalizado para el aprendizaje, que puedes, pues que tienes ahí al o a la docente para, pues que te va moldeando en las actividades, y que tienes la información un poquillo más digerida que si tú solito tuvieras que hacer el proceso de investigación. Y pues no sé, pues que te tienes que movilizar, ¿no? Y que tienes un horario. Y tienes un horario, que si te agarra el tráfico, que si te enfermaste. Que si trabajas difícilmente puedes compaginar. Sí, me ha pasado, ¿no? Pues algunos estudiantes, no sabe que me enfermé, pues no voy a llegar, pues ya te perdiste de la clase. En cambio, pues alguien a distancia, pues la clase está ahí. Si te enfermaste hoy, pues igual y la abres mañana, ¿no? Pero, o sea, presencial, pues si no estás, te la pierdes el conocimiento de ese día. Sí. Bueno, para mí un pro de la educación presencial es que el simple hecho de estar en un aula con 40 personas con diferentes personalidades, contextos y todo, te obliga a conocer diferentes perspectivas y abrirte a ideas diferentes y a formas diferentes de enfrentar la vida, de pensar. Y mientras que la educación a distancia te puede mantener en un no te obliga tanto a abrir tus perspectivas, ¿no? O sea, al final del día, como tú mismo estás regulando a qué le quieres dar más énfasis de tu aprendizaje, pues te puedes ir en una línea que a lo mejor tú ya te trazaste, sin que haya algo que de pronto te haga. O sea, es más difícil que de pronto digas, esto no se me había ocurrido, no había pensado, ¿no? O sea, eso es, yo pienso que un pro y un contra. Una te puede ir siendo muy aislado y muy quizá enfocado, y te vas por donde tú ya piensas que debe ser, y la otra te obliga a abrirte a otras ideas. No es que te obligue, si no te abres a otras ideas ya no, sino que simplemente de cómo está implementado es, pues tienes un aula, tienes diferentes compañeros, tienes diferentes profesores a los que ves, con los que te vas encontrando, ¿no? Eso ya es gratificante, pues es una oportunidad, ¿no? De ver el mundo no solo desde tu perspectiva, ¿no? Para mí esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues si no tenés nada más que agregar, creo que con esto podríamos concluir. Estas son nuestras impresiones y nuestras opiniones, habiendo estado de los dos lados, tanto como estudiantes como profesores. En las dos modalidades. Y con esto despedimos el tema del día. Cuídense mucho, síganos y denle like. Hasta luego. Bye.